Ya, ya, entonces, ya, vamos a ver, mis chicos, ¿ya? Me avisan si se está observando el material de trabajo, mis chicos. Sí, para poder empezar, ¿ya? Voy a poner a grabar. Ya ves. Ya. ¿Sí se está observando, mis chicos? ¿Y listo? Ya. Vamos a ver, ¿sí? El día de hoy lo que es filosofía, ¿sí? El día de hoy nuestro tema a abordar es el origen de la filosofía, ¿sí? El primer problema filosófico, ¿sí? Vamos a entender el día de hoy, ¿sí? Cuando nosotros entendemos, mis chicos, el origen de la filosofía, ¿de qué creen que habla la filosofía? ¿Cómo se origina la filosofía? ¿El porqué de la filosofía? ¿Qué creen? No importa, mis chicos, así ustedes se equivoquen. ¿Qué creen ustedes, mis chicos? ¿Alguien? Ya. El origen de la filosofía, mis chicos, nace desde lo más, sí, de un problema, sí, social en cuanto al pensamiento humano. Recordemos que ellos buscaban, o los filósofos querían entender desde dónde viene la racionalidad, desde dónde viene el pensamiento humano. ¿Sí? Entonces, podemos ver, mis chicos, que la filosofía académica nace en Grecia. ¿Sí? ¿Cómo nace? Nace la filosofía de corte académico, surge en la antigua Grecia por el siglo VI antes de Cristo, en una ciudad llamada Mileto, actualmente Turquía. Recordemos, mis chicos, ¿sí? Que antiguamente en Grecia solo las personas que tenían posibilidades económicas podían acceder a lo que es la educación. Entonces, cuando hablamos de una educación, ¿sí? Ellos comenzaron ya a tratar de buscar, ¿sí? El porqué de las cosas, por qué se da lo que es una sucesión numérica, un análisis científico en cuanto a la salud del ser humano, ¿sí? Entonces, uno de los que nace en Grecia es uno llamado Mileto, ¿sí? Él es el padre de la ciencia que dio a conocer o compartió a los diferentes filósofos sus ideales, sí, sus dogmas, sí, para darles así a entender cómo estaba relacionado la filosofía. Ya, entonces podemos ver, mis chicos, que en este mapa, ¿sí? En el mapa de Grecia, recordemos que ya estaba distribuida, ¿sí? En cuanto a lo que era Grecia, ¿no? Y en todos ellos la distribución estuvo siempre presente lo que es el pensamiento humano, las ideas humanas. Ya, entonces podemos ver que Macedonia, sí, es el monte Olimpo, de donde nace Tesalia, sí, que es las Termópolis, que recordemos las Termópolis son aquellos lugares, sí, que eran incluso sagrados para los diferentes lugares o estados. ¿Ya? El pensamiento.
prefilosófico, ¿sí? El pensamiento prefilosófico asume el universo animado. Para el pensamiento prefilosófico, los fenómenos naturales tienen voluntad al igual que cualquier hombre, ¿sí? Entonces, cuando decimos que tiene un pensamiento filosófico, era buscar la racionalidad o el criterio de las personas. ¿Cómo usted reflexiona? Puede reflexionar de una buena manera, incluso de una mala manera, o tal vez confundirse. Recordemos que nuestra mente, sí, siempre está en constantes cambios, pensamientos evolutivos, de cambios, de pensamientos de una nueva reforma o de diferentes eh, bueno, de diferentes opciones, ¿sí? Para pensar. Ahora, mucho más que somos libres para pensar, podemos entender, mis chicos, aquello. ¿Sí? Sigamos. Animismo, magia, mito, ¿sí? Recordemos que nace de lo que es la filosofía, ¿sí? Nace desde lo que es las animaciones, ¿sí? O la magia o el mito que ellos creían en la antigua Grecia, ¿sí? Era lo principal que ellos podían percibir ese sentido de dónde nace esa energía social, de dónde viene aquella eh, sociedad, ¿sí? Para creer. Recordemos que el pensamiento prefilosófico tiene las siguientes características. El animismo es una concepción según el cual todo objeto tiene un ánima o espíritu, ¿sí? Recordemos que cuando se habla de una magia, ¿sí? Es un conjunto de técnicas y rituales que por medio de ofrendas y sacrificios se cree que puedan alterar el destino de las personas, de las fuerzas naturales. Sí, y cuando hablamos de mito, mis chicos, en el mito las fuerzas naturales se vuelven, ¿sí? Divinidades, se les da forma de seres vivientes que se relacionan en la vida humana. ¿Sí? Entonces recordemos, mis chicos, que usted se plasma, o mucha gente se ha plasmado, sí, en un pensamiento, sí, más crítico, más ideológico, sí. Podemos observar, mis chicos, que esta imagen nos pone a pensar muchas cosas que tal vez esa persona está escalando para llegar a su meta. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir a través de esta imagen? ¿Qué se nos, al momento de ver, nosotros comenzamos a pensar, y qué podemos ver? Un hombre cargando una piedra. Ya, pero ¿qué creen mis chicos que está tratando de llegar o hacer? Está esforzándose, ¿sí? Para llegar a su objetivo, para llegar a la meta. Es así como nos plasma la vida del ser humano, ¿sí? Como nosotros debemos, como seres humanos, tratar de tener esa fuerza incluso de donde no lo hay. Recordemos que el ser humano también es quien está claramente, ¿sí? Que tiene que salir adelante, ¿sí? ¿Alguna pregunta, mis chicos? ¿Estamos claros? Todo claro, profe. Muy bien. Cuando hablamos de las características del origen de la filosofía, mis chicos, la filosofía se presenta como una reflexión, ¿sí? Cuando hablamos de una reflexión, hablamos de una racional, individual, metódica, crítica, unicista y problemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué me ayuda con la lecturita, mis chicos? ¿Quién me ayuda con la lecturita? A ver, ayúdeme, Ismael. Ismael, ¿se encuentra ahí? Sí, dice. Ya. Ayúdeme con la lecturita, ¿ya?
En Sosícrates, en las sucesiones, dice que habiéndole preguntado a Pitágoras, León, tirano de los Fliasios, quién era, dijo, filósofo y que comparaba la vida humana a un concurso festivo de todas gentes, pues así como unos vienen a él a luchar, otros a comprar y vender, y otros que son los mejores. A ver, también en la vida unos nacen esclavos de la gloria, otros cazadores de los haberes y otros filósofos, amantes de la virtud. Ya, entonces podemos entender, mis chicos, que todos estos filósofos, ¿sí? Estos pensadores son parte de la vida humana o parte de un pensamiento del ser humano. Entonces, ellos querían ver cómo actúa incluso, sí, la vida del ser humano, de manera, sus sentimientos, sí, recordemos que usted actúa también según su pensamientos, pero según su ideología, ¿sí? Entonces, las, ¿quién me ayuda con la lecturita de esta diapositiva, mis chicos? Ayúdeme, mi Alejandro o Juan, como sea, cualquiera de los. La ¿Quién me- democracia griega, ya, o la de yo. Ya, condiciones para el surgimiento de la filosofía. La democracia griega, el comercio entre ciudades, la libertad de pensamiento, el ocio, la desconfianza de los mitos, el uso de un mismo idioma. Ya, entonces podemos ver claros, mis chicos, que la democracia griega nació cuando querían que todos los ciudadanos o las personas comiencen, ¿qué, mis chicos? Comiencen a pensar, comiencen a tener ya por sus propias ideas, que comiencen a incluso a demostrar lo que piensan, mis chicos. Recordemos que antiguamente ellos eran esclavizados y no tenían ningún derecho de alzar la voz, de criticar, de saber que tal vez alguna molestia tienen, ¿sí? Entonces, la democracia se basaba en qué? En los pensamientos de los ciudadanos, ¿sí? Cuando hablamos del comercio, recordemos que dentro de un comercio o intercambio de bienes entra lo que es en el análisis social de las personas. Cuando hablamos de la libertad, cuando hablamos de que las personas tienen que ser libres tanto mental como físicamente. ¿Para qué? Para que las personas comiencen a tener ese pensamiento propio. También hablamos sobre la desconfianza, ¿sí? También cuando usted quiera actuar o quiera tener una desconfianza está en todo su derecho, porque no todo, ¿sí? Va a ser verdad, no todo le va a causar algo positivo a su vida, ¿sí? Y el uso mismo del idioma, recordemos que adaptarse a un idioma diferente va más allá de las cosas, ¿ya? Esperen un momento, mis chicos. Sigamos. ¿Quién me ayuda con la etimología? Con la lecturita de la etimología. En Diólisis, Ya, ayúdeme, por favor. etimología, proviene de las voces griegas filia y sofo, amor y sabiduría, lo que vendría a significar amor, sabiduría. Exactamente, un filósofo es aquel que ama la sabiduría. Ya, ya. Entonces, podemos ver. Un momentito, mis chicos, ¿ya? Sigamos. Entonces, la etimología nace sobre el significado griego pilia y sofos, que significa la sabiduría filosófica, ¿sí? Entonces, sigamos. ¿Quién me ayuda el problema filosófico griego?
Ayúdeme mi Juan. Juan me iba a ayudar. El problema filosófico griego. La filosofía empieza con el estudio de la naturaleza, del mundo físico, del orden en el universo. Por eso se dice que su problema es de origen cosmológico. Los primeros filósofos griegos dieron innumerables respuestas a esta pregunta, dejando en claro la existencia de un primer principio. Ya, mis chicos. ¿Ya? Entonces, mis chicos, podemos ver claro, mis chicos, que la filosofía empieza desde el mundo físico en la que nos desarrollamos. Por ejemplo, nosotros tenemos que habitar siempre y convivir con la naturaleza de una manera imprescindible, ¿sí? Entonces, todo lo que a usted le rodea incluso es más naturaleza que hombre, ¿sí? O que persona, ¿sí? Los primeros filósofos dieron este punto de partida de que nosotros debemos relacionarnos con la naturaleza. ¿Por qué, mis chicos? Porque existe algunos preguntas, dejando en claro la existencia de un principio se podría decir, ¿no? De un principio analógico que ayuda a pensar y analizar de mejor manera en el mundo en el que nos rodeamos. ¿Sí? Sigamos. Egos. El primer filósofo fue Tales de Mileto, como les dije, ¿no? Él dijo que el agua fue el principio fundamental que originó el mundo. Tales es fundador del periodo presocrático o cosmológico de la filosofía griega antigua, ¿sí? Conózcalen, si yo les pongo una imagen y le digo quién es Tales de Mileto, es el primer filósofo. Los presocráticos fueron los primeros filósofos, mis chicos, ¿sí? Ellos trataron de explicar el porqué de las cosas a través de la búsqueda del arche. ¿Sí? ¿Qué significa? Monista es un solo elemento, los milesios, tales Anaximandro, Anaximenes, los pitagóricos y los genofanes. ¿Sí? Ellos se caracterizaban de aquella forma. ¿Por qué? Porque eran los primeros filósofos que trataban de buscar la solución, ¿sí? Al pensamiento crítico de las personas. El pluralismo son varios elementos en Empedocles, Anaxoras y Demócrito, ¿sí? Desde ahí nace incluso lo que es el término democracia, ¿sí? Los filósofos Ser, Heráclito y Parménides, ¿sí? Es aquel filósofo que ha ido demostrando, sí, que el periodo antropológico, sí, es sobre se podría decir una reconstrucción de hechos de la historia pasada, ¿sí? Voy a ponerles un videíto, mis chicos, para que puedan observar. Me avisan si se está observando, mis chicos, ¿sí? Por favor. Un videito pequeñito. A ver, mis chicos. Ya, me avisan si se está viendo, ¿ya? Y me dicen que entendieron, ¿ya? Me avisan si ya se está viendo, ¿ya? Sí, sí, ya se ve.
Vicio no se escucha. Listen, no se escucha. No se escucha nada, mis chicos. No, Listen. Ay, Dios mío, sí, audio. Déjenme verle, ¿ya? Esperen, mis chicos. Llega. Hola, ¿qué tal? Me avisan si se está observando, ¿ya? Vamos ahí un poquito. Ahí, se está observando, me avisan si ya se está observando, chicos. Sí, Listen. Ujú, ya gracias. Es Edgar y en este video ¿Ahí se hablaremos escucha? sobre el origen de la filosofía. Sí, Listen, ya se escucha. Ya. Primero aclararé que la filosofía no es exclusiva de Occidente. Ya en la parte oriental del mundo se desarrolló mucha filosofía, como en el budismo, en el jainismo y el hinduismo, sin dejar a un lado la filosofía japonesa. Pero la que capta nuestro interés es la filosofía occidental, de la cual han derivado todas las ciencias que estudiamos formalmente hoy en día. La filosofía occidental nació en Grecia, pueblo que se desarrolla gracias al intercambio comercial con otras colonias como las Egeas, Jónicas, Mediterráneas y del Oriente. En realidad, Grecia no era una nación, sino que eran un conjunto de ciudades-estado, como por ejemplo la afamada ciudad de Atenas o la ciudad de Esparta. Estas ciudades a veces combatían entre sí, pero generalmente se mantenían unidas, ya que compartían el mismo lenguaje, cultura y religiones. Se decía que tenían una misma identidad y cosmovisión. Toda esta historia se desarrolla a partir de aproximadamente el siglo 8 antes de Cristo y más aún en el siglo 4 de la misma época, en el llamado periodo helénico, es decir, hace más de 2300 a 2700 años. Pero, ¿cómo se origina la filosofía? El hombre antiguo tenía necesidad de conocer su entorno, explicarlo y predecirlo para poder sobrevivir. El problema es que no podía encontrar explicaciones racionales porque la racionalidad aún no había sido desarrollada. Entonces, ante los fenómenos de su entorno, sus explicaciones solían ser del tipo mágicas. Si llovía, era porque había un ser poderoso, mágico, que enviaba el agua. Obvio. Es así como tras siglos de sostener estas explicaciones se forman las mitologías, con panteones llenos de dioses, los cuales eran los responsables de todo lo que pasaba y que no podíamos explicar. Todo era simple capricho de los dioses. Bueno, este Thor es un poquito más actual. En Grecia, la situación no era diferente. En las obras de Homero, no, ese Homero no, este Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. En esas obras se puede ver cómo las historias son narradas con componentes fantásticos, donde los dioses deciden el destino de los humanos. Es aquí cuando entran a escena los filósofos. Estos eran personas muy sabias que empezaron a dudar de todo. ¿Realmente existen los dioses? ¿No había otra explicación para los fenómenos? ¿Quién mandaba en nuestras vidas? ¿Por qué deben existir reyes? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De estas dudas es que surgen ideas como la democracia, que son para nosotros tan cotidianas hoy en día. Pero estas personas sabias no se conformaban con solo hacerse preguntas, intentaban responderlas usando el razonamiento y cuestionándose a su vez si ese razonamiento era correcto, evitando recurrir a los mitos de dioses y las explicaciones fantásticas.
porque esas no había forma de probarlas, sino que simplemente había que creerlas. Esto fue lo que ocurrió en la ciudad de Mileto, en el siglo VI antes de Cristo. Tres de estos sabios fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Ellos se dispusieron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar respuestas en el discurso racional. Se dice que es aquí donde se da paso del mitos al logos, y con ello se da inicio a la filosofía que conocemos hoy en día. ¿Y qué es lo que origina la filosofía? Para Aristóteles y Platón era el asombro lo que la originaba, una actitud de extrañeza ante la existencia y todo lo que ocurría. El asombro lleva a la duda, a un deseo de conocer y averiguar el porqué de todo. Sin la duda jamás pondríamos a prueba nuestros mitos y creencias y nos estancaríamos en la ignorancia. El filósofo René Descartes llegó a dudar incluso de su propia existencia. Por otro lado, el llegar a situaciones límites, la angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la justicia, el odio, son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que, además, repercuten en los actos humanos, de modo que la filosofía se convierte en una reflexión. Ya, entonces pudimos ver, más luego vemos lo consiguiente, ¿sí? ¿Qué nos hablaba? A ver, ¿quién está aquí? Mi Ismael. ¿Qué nos hablaba? Sobre el origen de la filosofía. Ya, ¿y qué nos decía, pero del origen de la filosofía? Nos hablaba que en el siglo VIII, ahí sí, siglo VIII, porque es, bueno, nos hablaba sobre el animismo, mito, la magia, y que nació en Grecia, ciudad de Atena, Esparta, siglo VIII antes de Cristo y siglo IV, que había un periodo helénico, Ya, había mitologías llenos de dioses, obras de mm, Homero y algunas y otras cosas, Liz. ya, gracias, mi Ismael. ¿Qué nos hablaba mi Byron? Byron Pin. Mi Byron. Ya, entonces recordemos que los conceptos fundamentales que nos hablaba el video era que la filosofía se define como el estudio sistemático de conceptos fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, los valores y la ética. Se basa en la reflexión crítica y el análisis lógico para abordar las preguntas más esenciales sobre la vida, ¿sí? Cuando hablamos de una importancia sobre la filosofía, mis chicos, es crucial porque fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de argumentación. Se aplica en diversas áreas desde la política hasta las ciencias, ayudando a resolver dilemas complejos y proporcionando marcos éticos. ¿Sí? Cuando decimos nosotros elementos de la filosofía, los elementos claves de la filosofía incluyen la lógica, la metafísica, la epistemología y la ética, ¿sí? Entonces podemos ver claro, mis chicos, sí, que cada uno de estos componentes desempeñan un papel fundamental en la forma en que abordamos y entendemos diferentes cuestiones, ¿sí? También recordemos que los métodos filosóficos son que incluyen la indagación socrática, la fenomenología, la hermenéutica y el racionalismo. Estos enfoques permiten una investigación profunda y una comprensión matizada de los problemas filosóficos, ¿sí? Entonces, esto es de lo que nos habla en cuanto al origen, ¿sí? En cuanto a conceptualización, el video, ¿sí? Por si, consiguiente, después nos habla sobre el contexto histórico. La filosofía surge en un contexto de cambios sociales y políticos en la antigua Grecia, con la transición, ¿sí? De sociedad míticas a entendimientos racionales. Se empieza a valorar la razón como fundamento del conocimiento, ¿sí?
¿Estamos claros hasta ahí, mis chicos? ¿Sí Sí, estamos sí. claros? Sí. Algo me iba a decir mi Justin o mi Damaris, mi Byron. Sí, está claro. Ya, voy a compartirles lo demás de video, ¿ya? ¿Ya? Sobre la vida y para la vida. Pero, ¿cómo definiríamos la filosofía? Etimológicamente hablando, la filosofía viene de dos vocablos griegos, philo, que significa amor, y sofía, que quiere decir sabiduría. Literalmente sería amor a la sabiduría. Esto se refiere a la actitud de una persona que puede llegar a ser filósofo, pero en realidad no todo el que ama la sabiduría llega a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas más allá de lo aparente. Entonces, la filosofía busca la verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿La verdad es la misma para todos? ¿Tan siquiera podemos llegar a la conclusión de que existe una verdad? Debido a estos dilemas, es que resulta imposible ponerse de acuerdo en un concepto universal de filosofía. Aristóteles la define como la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Por otro lado, Séneca dice que la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. En épocas más recientes, el filósofo francés Jacques Maritain la define como el conocimiento científico que, mediante la luz natural de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Por otra parte, Hegel simplemente nos dice que la filosofía es la ciencia de lo absoluto. ¿Ya? Podemos decir Entonces, podemos ver claro, ¿sí? Que ellos buscaban más que todo, ¿sí? Buscaban es el porqué de la verdad o cuál es la verdad en medio de una sociedad que estaba plagado, ¿sí? Desde una racionalidad incluso equivocada. Pensaban que muchas cosas estaban bien, ¿sí? Y otras cosas estaban mal. Entonces ellos buscaban solamente la verdad, ¿sí? Y por último, recordemos que la filosofía tuvo influencias culturales. Sí, cuando decimos o hablamos de aquello, es que la filosofía antigua fue influenciada por diversas culturas incluyendo la mesopotámica, egipcia y asiática. Estos intercambios culturales, perdón, enriquecieron, sí, el pensamiento filosófico y formaron las bases de conceptos posteriores. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí, mis chicos? Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. ¿Nosotros qué vamos a hacer, mis chicos? Que cuando ya se habilite la plataforma, ustedes van a poder tomar una fotito y subirlo como tarea. ¿Ustedes qué van a hacer, mis chicos? Van a describir en un pequeño párrafo lo que es el origen de la filosofía. Si pueden, lo dibujan algo filosófico. Si no, pueden pegar alguna imagen representativa de acuerdo al tema. ¿Estamos claros, mis chicos? Escribir Sí. algo de el origen de la filosofía y qué más.